Bueno, vamos a arrancar entonces. Les decía que lo que íbamos a ver hoy era las sumas y las restas de los números irracionales, ¿sí? Los que tienen raíces. Vamos a ver acá. Yo les había enviado unos videos, un video creo, o dos, para que vean. No sé si alguien los pudo ver. Y les envié también unos ejercicios para que hicieran. A ver. Bueno, sí, no hay problema. Lucía, ahí leí el mensaje. Al final vemos la duda que tengas. No hay problema. Bueno, para que ustedes puedan hacer esos ejercicios, además de ver ese video que les envié, vamos a ver unos ejemplos en forma teórica, ¿sí? Unos ejemplos que están acá. Y tenemos adición y sustracción de radicales, o sea, sumas y restas, ¿está bien? De los radicales. Un ejemplo 1. Tenemos que sumar esto y esto, ¿sí? Primero, lo primero que tenemos que hacer siempre en toda operación es dividir en términos. Entonces, en este caso tenemos 1, 2 términos, ¿está? Entonces, ¿cómo podemos hacer para sumar este valor con este otro valor? Este término con este término. Bueno, se extrae factor común, ¿sí? ¿Se acuerdan del factor común del año pasado? De lo que vimos con polinomios. Si no se acuerdan, no hay problema. Dice, se extrae factor común raíz por 2. Entonces, de este término y este término, si saco factor común la raíz de 2, me va a quedar del primer término solamente el 3 y del segundo término solamente el 5 cuartos, que se van a sumar, ¿está? Porque era una suma. Y todo eso va a quedar multiplicando el factor común que saqué, que es raíz de 2. Y 3 más 5 cuartos es 17 cuartos multiplicado por raíz de 2. ¿Sí? Básicamente, ¿qué vamos a hacer? Si tengo el mismo número acá y acá, o sea, esa misma raíz, ese mismo irracional, simplemente sumo o resto las cantidades que tenga de esas raíces. Por ejemplo, acá tengo 3 raíces de 2, 5 cuartos raíces de 2. Entonces sumo 3 más 5 cuartos y me queda multiplicado por la raíz de 2. En un ejemplo, en otro ejemplo, tengo una resta, ¿sí? Una resta, o sea, tengo un menos y un menos. Tengo menos y menos. Entonces, esto va a ser más por regla de signos. ¿Tá? Y lo que tengo que buscar es qué tengo en común entre este primer término y este segundo término. Y si se fijan, los números no, pero sí todo el resto. A por raíz cúbica de b cuadrado se vuelve a repetir acá. ¿Sí? Entonces, ese es el factor en común que tengo en los dos términos. Voy a hacer entonces menos un medio más un cuarto, porque habíamos dicho que menos por menos es más. Menos un medio más un cuarto de A, en este caso podríamos dejarlo afuera o adentro de la suma, por la raíz. ¿Sí? Y menos un medio más un cuarto es menos un cuarto. Entonces, me queda menos un cuarto por A por la raíz cúbica de B cuadrado. Lo que quiero que se fijen es que los términos que están en común, o sea, todo esto y esto que está en común, no se altera, ¿está bien? No se modifica, sino que permanece igual en el resultado. Permanece igual en el resultado. Lo que yo estoy haciendo es sumar las cantidades que tengo de todo ese factor común. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bien.
Tercer ejemplo. Tenemos que sumar, en este caso una resta, tenemos que restar esto que está acá. Entonces tengo 2 por la raíz cúbica de 81 menos 4 por la raíz cúbica de 24. Como en realidad no tengo nada en común, porque tengo raíces cúbicas, pero los números que están adentro de la raíz cúbica son números distintos, ¿sí? No puedo hacer lo que acabo de hacer en los ejercicios anteriores. Antes de poder sacar factor común, voy a tener que descomponer el 81 y descomponer el 24 en dos cosas diferentes. Esa descomposición se va a hacer con números primos. ¿Está? Es una descomposición que se hace en números primos. En el ejemplo acá ya está hecha, digamos, 81 quedó 3 a la 4 y 24 quedó todo esto. Lo que vamos a hacer es en el pizarrón voy a hacer la descomposición para que se acuerden de cómo se descomponía. Esto creo que lo vieron por ahí en primer año, pero no creo que se lo acuerden. ¿Hasta acá alguna pregunta antes de que hagamos las descomposiciones? Ninguna. ¿Ninguna? No, ninguna. ¿No? Volvemos al ejercicio. Y era raíz de 81 y de 24. Entonces, Profe, ¿esa página está en el cuadernillo? no, ¿No? Ah, bueno. no. Es de otro libro que yo tenía antes. En realidad, lo del cuadernillo que yo les di estaba muy bueno para analizar, pero para analizar en clases. O sea, solos les va a costar muchísimo. Entonces decidí darles algo aparte que yo tenía el año anterior, que por ahí es como más simple de que ustedes lo puedan trabajar solos en su casa o viendo algún video o algo, ¿sí? Lo otro era un poco más complicado. Bueno, justo nos cortaron las clases y lo vamos a tener que por ahora dejar. Pero el cuadernillo lo vamos a seguir usando. Entonces, teníamos que descomponer el 81 y el 24. La descomposición se hace usando números primos, ¿sí? Se hace dividiendo en números primos. Recuerden que los números primos, ¿cuáles son? Que se pueden dividir en uno y en ellos mismos. Entonces, los números primos van a ser el 2, el 3, 5, 7, el 6 no, por ejemplo, el 4 no, porque se puede dividir también en 2. El 6 no, porque se puede dividir en 2 y en 3. Bueno, y así. El 8 no, 9 no, el 11, el 13, ¿sí? Y así un montón de números. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al 81 lo vamos a dividir en alguno de estos números primos. 81 sabemos que es divisible en 3. En 2 no, ¿sí? Porque 2 es un número par, pero sí en 3. Entonces, si a 81 lo dividimos en 3, nos queda 27. Si al 27 de nuevo lo dividimos en 3, me queda 9. Si al 9 lo divido en 3, me queda 3. Y si al 3 lo divido en 3, me queda 1. ¿Sí? Siempre la descomposición termina cuando llegó al 1. Entonces, ¿qué voy a obtener? ¿Cuál es el resultado de haber hecho esto? Y el 81 que yo tenía me quedó 3 por 3 por 3 por 3. ¿Sí? Que es lo mismo que 3 a la 4.
Voy a hacer lo mismo con el 24. El 24 es divisible en 2, porque es un número par, y también es divisible en 3. ¿Con cuál empiezo? Puedo empezar con cualquiera de los dos, ¿sí? Con el que ustedes quieran. La descomposición que yo encuentre acá siempre va a ser única. Sin importar el orden, siempre la multiplicación después va a ser única. Entonces, voy a empezar, por ejemplo, con el 2, que es más fácil. 24 dividido 2 me queda 12. 12, de nuevo, divisible en 2 o en 3, dividido en 2, me da 6. 6 lo puedo dividir en 2, me da 3. 3 lo divido en 3, me da 1. Y ahí de nuevo termino la descomposición. Entonces llegué a que 24 es 2 por 2 por 2, o sea, 2 elevado a la 3 por 3. ¿Está? ¿Por qué el ejemplo? Ahora contesto la pregunta de Agustín. Entonces, la descomposición va a ser esta. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar en lo que tenía, al 81 lo voy a reemplazar por su descomposición, y al 24 lo voy a reemplazar por su descomposición, ¿sí? Y con eso voy a continuar. Así que ahora volvemos al ejercicio y lo vemos. Antes voy a contestar la pregunta de Agostina. Pregunta, ¿por qué en el ejemplo 2 dejo la A afuera? Es una buena pregunta. Yo no lo haría. El ejemplo del libro está así. Yo no lo haría. Yo sacaría a la la sacaría fuera de acá, como factor común también. Y simplemente sumaría esto y esto. ¿Sí? Yo supongo que en el libro está así, porque recuerden que teníamos que esto era el factor y esto era el radical. Entonces, de alguna forma, está, como es, sacando el radical común y dejando a los factores y sumando los factores. ¿Hay alguien que está dibujando esto? Bueno, fíjense que acá el 81 y el 24 los reemplaza por la descomposición que acabamos de hacer. Entonces, al 81 lo escribe como 3 a la 4 y al 24 lo escribe como 2 a la 3 por 3. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que sacar afuera de la raíz. Esto ya lo habíamos visto en clase, ¿se acuerdan? Tengo 3 a la 4 y estoy dentro de una raíz cúbica. Entonces, ese 3 a la 4 quedaría como 3 a la 3 por 3. ¿Tá? Porque busco el mismo índice que tengo en la raíz. Entonces, el 3 que me queda con potencia 3 sale afuera, o sea, se simplifica la raíz y la potencia, y el 3 que queda solito queda acá adentro. Y después voy a multiplicar, y acá voy a hacer lo mismo. Este 2 que tiene potencia 3 puede salir afuera de la raíz, va a salir afuera, y este 3 va a quedar dentro de la raíz cúbica. Entonces me va a quedar 2 por 3, 6, 4 por 2, 8. ¿Sí? Sacándolo de común de esto y esto. ¿Tá? O sea, saco en común esta raíz. Ahora sí tengo un término igual. En cada de este término y este término tengo algo en común, que es la raíz de 3,
y la raíz de 3. Lo saco afuera, Profe, común, sí, ahí le respondo. Y me queda 6 menos 8. 6 menos 8 menos 2 y quedó. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? ¿cómo no? ¿Por qué ¿Por qué? y la raíz de 3 con un solo 3 si son 4? Tipo, si está elevado a la 4, Ah, ¿no serían ¿la 3 3? pregunta? 4 3. Lo explico en el pizarrón, porque acá en el ejemplo está como medio por encima. La Bueno, descomposición sí la entendieron. sí. Listo. Volvemos a revisar y ahora vemos el pizarrón. Bueno, lo que tenemos es eso. ¿Sí? A ver si se alcanza a ver. Sí, ahí se ve. Lo que tenemos es eso. ¿Tá? Habíamos reemplazado el 81 y el 24 por su descomposición. Entonces, el paso que se saldría del libro es este. Es decir, bueno, si esto es potencia 4 y estoy dentro de la raíz 3, entonces lo que yo buscaba era desarmar esta potencia en una potencia que sea igual al índice de la raíz para poder simplificar, y veía que me quedaba, como tengo 4, tengo 3 más 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la multiplicación las potencias se suman? Entonces, si tengo 4, voy a dejar por un lado un 3 y por el otro lado me quedó un 1. En este caso, esto no necesito hacerle nada, porque este 3 está acá, digamos, es el mismo, y este ya es 1 y no puedo tocarlo, sino ya es más chico que la raíz. Entonces, esta raíz, por propiedad de raíz, lo puedo dividir en la multiplicación, y acá también. ¿Está? Entonces esto me va a quedar eso, cada número con su raíz. Y lo mismo de este lado. ¿Está bien? Entonces, ahora las raíces y las potencias que son iguales, las puedo simplificar y me van a quedar los números que estaban adentro. 2 por 3 por raíz cúbica de 3, menos 4 por 2 por raíz cúbica de 3. ¿Sí? Fíjense que esto es lo que yo les decía. Ahora, puedo multiplicar esto, 2 por 3, 6, por raíz cúbica de 3, 4 por 2, 8, por raíz cúbica de 3, y ahora sí conseguí lo que arriba no tenía. Esto y esto es igual, es lo mismo. Entonces tengo un término en común, ¿sí? En cada uno de estos, cada término. Entonces voy a hacer 6 menos 8, todo esto por la raíz de 3, la raíz cúbica de 3. Y 6 menos 8 es menos 2, entonces este resultado va a ser menos 2 por la raíz cúbica de 3. Ese va a ser el resultado final. ¿Se entendió ahora? ¿Sí? Bien. Bueno,
Por ahí es más fácil escribirlo en el pizarrón, ¿sí? Pero nos ayudamos de las dos cosas. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a volver. Y acá tenemos un cuarto ejemplo. A ver. Ya entendí. Acá tenemos un cuarto ejemplo que es similar, ¿sí? Pero bueno, en este caso tenemos raíz de 2, raíz cuarta de 36, raíz de 8 y raíz cuadrada de 54. O sea, son cosas todas distintas, ¿sí? Para poder sumar, recuerden que lo que necesito es algo que se repita en los términos, si no, no los puedo sumar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a descomponer este 36, voy a descomponer el 8 y voy a descomponer el 54. El 2, ¿por qué no lo descompongo? Porque ya es un número primo. ¿tá? Un número primo no lo puedo seguir dividiendo en números primos. Entonces, los que voy a trabajar son los otros. ¿tá? Todos los números que no son primos. Vamos ahora. Fíjense que el libro lo termina así. ¿tá? Tenía raíz de 2. El 36 quedó como 6 a la 2, 6 por 6. El 8 quedó como 2 a la 3 y el último número que tenía quedó como 3 a la 3 por 2. Fíjense que en realidad esto, 6 no es un número primo. ¿Está? Entonces, esto acá tampoco estaría, podríamos pensar, del todo bien escrito así. Pero ¿qué sucede? Que acá también me va a quedar un 6. ¿Sí? A ver si se ve. Fíjense que de este lado me queda 3 por raíz de 6. Entonces tengo la raíz de 2, que estaba acá, 2, esto se va a simplificar, este 2 y este 4, y me va a quedar solamente la raíz cuadrada de 6. Acá voy a simplificar la raíz y la potencia, y me va a quedar esta, no, esta era una raíz cuadrada, este 3 no va. Entonces me va a quedar 2 por raíz cuadrada de 2, y de acá de este 3 va a quedar 3 al cuadrado por 3, va a salir una parte, y el resto va a quedar dentro de la raíz. Entonces, aunque la potencia y la raíz no sean el mismo número, pero se puedan simplificar, ¿lo hacemos igual? Sí, sí. Ok. Bien, la pregunta y la respuesta es sí. En este caso, este 2 y este 4 son múltiplos, entonces los puedo simplificar. Vamos a hacer una cosa, lo voy a hacer en el pizarrón, ¿sí? Porque está medio... Si voy a arrancar desde acá, voy a utilizar las... Vamos a arrancar desde este paso. Profe, pero si vos simplificás el 4 y el 2, ¿no tendría que quedarte 2 en el 2 raíz de 6? Sí, y está el 2. Lo que pasa es que No. se escribe. Acuérdense que la raíz cuadrada... Ah, está bien, está bien, está bien, mala mía. Vamos a copiarlo acá y lo resolvemos acá y ya estaría. Entonces esto va a ser
Si ustedes hacen la descomposición, no les va a quedar raíz de 6. Va a quedar... Profe, ¿podés subir un poco la cámara, por favor? Sí. Estoy copiando el ejercicio y ya le lo agrando, ¿sí? Ya lo agrando. No se preocupe. Entonces, teníamos esto. ¿Sí? Al hacer la descomposición de los números, ustedes se van a encontrar con esto en realidad. 3 a la 2, 2 a la 2, 3 a la 3, 2 a la 3. Entonces, la raíz de 2 es el único que no le podemos hacer nada. En esta raíz cuarta, ¿sí? Esta raíz cuarta es la que van a simplificar con estos cuadrados. Entonces acá va a quedar un 2. ¿Sí? Y como tengo 3 por 2, 6, lo puedo multiplicar, me va a quedar la raíz cuadrada de 6. Este 3 lo voy a hacer así. ¿Ah? El 3 lo voy a separar en 2 y en 1. ¿Por qué en 2? Porque tengo una raíz cuadrada y necesito una potencia que sea igual a la raíz para poder simplificar, aunque sea una parte. Lo mismo voy a hacer acá. Este 3 lo voy a dejar cuadrado, me queda 1, tengo un 2. ¿Sí? Entonces, voy a separar esta raíz y esta raíz en las multiplicaciones que necesito. El resto lo dejo escrito tal cual está. Y acá me quedó 3 por 2, 6. ¿Sí? Entonces, voy a simplificar raíz y potencia, que sean iguales. Entonces tengo raíz de 2 más 2 por raíz de 6 menos 2 me quedó por raíz de 2 menos 3 por la raíz de 6. Fíjense que pudimos simplificar un montón de cosas. ¿Qué pasa ahora? Que cuando yo quiero sumar, tengo que buscar qué términos tienen cosas en común. En este caso, ¿qué términos tienen cosas en común? Este tiene raíz de 2, y la raíz de 2 vuelve a aparecer acá, o sea que voy a tener que sumar estos dos términos. Y acá tengo raíz de 6, y acá también tengo raíz de 6. Entonces voy a sumar esos términos. ¿Está? Entonces, mi suma, mi resultado final, va a ser de haber sumado este término con este y este término con este que está acá. Entonces, tengo 1, acá hay un 1 que no está escrito, pero está, una raíz de 2 menos 2 raíces de 2 es menos 1 raíz de 2, o sea, menos, el 1 no se escribe, menos 1 raíz de 2. Y acá tengo 2 menos 3, de nuevo me da menos 1. El 1 no se escribe, dejo solamente el menos raíz de 6. Y ese sería el resultado. ¿Alguna pregunta? No. ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, profe. Listo. Con esto, con lo que vimos hoy, pueden hacer lo de la tercer clase, ¿sí? Que era sumas y restas de irracionales. Así que ahí ya podrían trabajar con eso.
cualquier duda que les surja, me mandan un mensaje por mail o lo que sea, y si no, podemos volver a retomarlo, ¿sí? Mi idea es que si hay dudas, el viernes podamos tener otra clase como para terminar de sacar las dudas. Y bueno, yo les había dicho que la semana que viene les voy a dar una pequeña actividad para que hagan y me entreguen, ¿sí? Como para tener un registro. Listo, hasta acá llegamos entonces por hoy.